Federación Argentina de Clubes del Campo. Vamos a tratar de hacer esto lo más ameno posible, siendo una combinación de marco normativo y algunas recomendaciones para la gestión de los residuos sólidos y asimilables dentro de los barrios cerrados y clubes de campo. Básicamente vamos a hablar de lo que es la resolución 137-2013. También sé que hay alguna persona pidió algunos comentarios de la 317-2020, pero esta serie de normas, la 137, 138 y 139, lo que busca es, o lo que buscó en su momento, es reducir la cantidad de residuos dispuestos en los rellenos sanitarios de la SEAMSE, la Coordinadora Ecológica de la Metropolitana de Buenos Aires, buscando que los grandes generadores, que más allá de los clubes de campo y barrios cerrados, tienen que ver con hoteles, centros comerciales, restaurantes y la industria, cambiaran una parte de su destino de disposición final de los residuos en los complejos ambientales de la SEAMSE, como el Norte 3 acá en el Camino de Bonaire, pero tenemos también el de Ensenada, La Plata, el de González Catán, y ya hay algunos que cerraron o están en proceso de cierre, como Villa Domínico en Avellaneda, y Ensenada se transformó en otro tipo de establecimiento. Entonces, un poco el objetivo de esto es buscar que estos grandes generadores hagan una separación en origen de sus residuos, hagan un sistema de acopio, containerización primaria, y de ahí busquen lo que ellos llaman destinos sustentables, o sea, básicamente destino de cooperativa o operadores que están habilitados por el Ministerio de Ambiente, antiguo PDS, Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, para gestionar este tipo de residuos sólidos urbanos. Cuando haya una sigla o alguna palabra, porque uno está a veces en la jerga que no se entienda, me paran y me avisan. Yo no sé qué hice acá, veo la presentación, pero no veo a nadie más. Pero bueno, a viva voz me paran, Gustavo, queremos entender de qué estás hablando en este punto, ¿tá? Hay un marco normativo que la ley provincial 13.592 define distintas etapas de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Después vamos a ver residuos sólidos urbanos, no es solo la bolsita de residuos domiciliarios que generamos todos en nuestras casas o oficinas, sino que también incluyen residuos de jardinería, de podas, residuos voluminosos como pueden ser muebles, electrodomésticos, los RAE, el residuo de aparatos eléctricos y electrónicos, es decir, un conjunto de residuos que hasta ahora los ciudadanos teníamos un contrato, podría ser de tarifa plana, en el cual yo pagaba por mis metros cuadrados, mis metros de frente, y el Estado cargaba todo en un camión y lo enterraba en un relleno sanitario. A partir de los últimos años se empezó a hablar de estas cuestiones de lo que se llama la economía circular, pasando de la economía lineal de extraer los recursos del medio ambiente, como puede ser los minerales, como pueden ser los hidrocarburos para hacer plásticos y combustibles, o fibras, la madera, distintos elementos que la industria los transforma después en distintos tipos de bienes de consumo, como pueden ser nuestras casas, automóviles, electrodomésticos, y todo lo que nos va rodeando en la vida cotidiana. Y una vez que cumplía el ciclo de vida útil la mesa, la heladera, el envase de yogur, el envase de gaseosa, el papel del diario, nuestro trabajo era simplemente sacarlo a un horario definido y que se manda a disponer a un relleno sanitario de básicamente provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de acá, pero escuché que había alguien de Río Negro, si no me equivoco. Básicamente las grandes ciudades argentinas, como es Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, tienen rellenos sanitarios hechos mediante conocimientos de la ingeniería ambiental, con geomembranas, captación del lixiviado, en algunos casos recuperación de gas o biogás para transformarlo en combustible,
pero todavía de los 2.200 municipios que tiene Argentina, más de 2.000 municipios todavía tienen los clásicos basurales, que pueden estar en cavas o a cielo abierto, con más o menor gestión ambiental. Entonces, todo eso, ese tipo de residuos tienen su impacto ambiental porque atraen vectores como pueden ser moscas o gaviotas o roedores, bastante más complejo que los carpinchos de Nordelta. Pero también muchas veces estos basurales municipales están asociados con quemas, o sea, los recuperadores urbanos van, arman fuegos, eso se prende por debajo del fuego y eso realmente contamina el aire por las lluvias y los líquidos que tienen esos rellenos también pueden contaminar lo que son las napas freáticas, donde todavía una parte importante de la población argentina saca el agua de pozo, el agua de bebida. Muchos de los barrios en los cuales viven los miembros de la Federación de Clubes de Campo y Barrios Cerrados tienen pozos de agua. Entonces, contaminar el agua, contaminar el aire, contaminar el suelo es un gran problema. Entonces, normativamente empezaron a haber todas estas alternativas de economía circular, que es buscar que una parte creciente de esos residuos que generamos, sean orgánicos o putrescibles o inorgánicos, como también se lo llama, pero básicamente lo orgánico es el resto de comida, poda, jardinería, que en un corto plazo es biodegradado por los microorganismos del suelo de relleno sanitario, y la otra fracción, la fracción inorgánica o imputrescible, lo conforman los vidrios, plásticos, maderas, distintos metales que están en esos desechos que generamos, ¿no? Entonces, la economía circular plantea el compostado de la fracción orgánica, que muchos de ustedes quizás lo hacen en el fondo de sus casas o propiedades, o en los mismos barrios tienen áreas de compostado de residuos verdes o de jardinería o resto de comida. Y después busca que distintas organizaciones, y ahí es donde quizás no vamos a entrar en cuestiones políticas, pero sí entra con mucho peso político las cooperativas. Estamos viendo hoy en estos días lo que está pasando en Chaco, el poder que tienen las cooperativas en distintas jurisdicciones. Hay candidatos políticos como Grabois que vienen de ese mundo de las cooperativas, que se han ido creando, formando para que se haga una separación después que se retira del consumo urbano o empresario estos materiales y empiecen a recuperar el cartón, los distintos tipos de plástico, los metales, algunos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y demás. Y después vamos a hablar un poquito de esta norma 317 del 2020 para satisfacer una de las preguntas. En este contexto en el cual nos involucran a los ciudadanos en una mayor participación en la gestión de los residuos, la resolución 137 del 2013, le pide a los barrios cerrados y clubes de campo que hagan un plan de gestión ambiental, un PEGIRSU, plan de gestión ambiental de residuos sólidos urbanos, y se hagan cargos de lo que es la separación en origen y el transporte de la fracción de reciclable de los residuos. ¿Qué es la separación en origen? Nosotros, para poderle dar espacio al reciclado, lo que tengo que lograr es que el papel, el cartón, ese envase de PET de la gaseosa, ese polietileno de alta del envase de leche o el sachet, ese envase de shampoo, ese aparato electrónico, ese papel de diario, no se contamine con otros materiales. La industria de reciclado no acepta o no quiere, porque el papel o el cartón mojado aumenta el peso, da olor, genera conflictos en el transporte hacia las plantas de reciclado y con los vecinos de estas plantas de reciclado, ¿no? Entonces, lo que se busca para lograr aceptabilidad a la industria de reciclado, por un lado, y lograr una mayor eficiencia en el proceso de reciclado, es que estos materiales
no lleguen contaminados, mojados por otros materiales. Si yo busco papel y cartón, si viene plástico, si viene cobre, si viene oro, eso es un contaminante para mi proceso, ¿no? Oro en una plaqueta electrónica, ¿no? O un anillo que se nos puede llegar a perder, ¿no? Pero si yo reciclo polietileno de alta, el polipropileno, el poliestireno, el PET son contaminantes para mi proceso. Entonces lo que se busca en este compromiso, en este nuevo contrato social, podríamos definir en nuestra relación ciudadana con los residuos, es que al generar en mi oficina, en mi casa, en mi club, en mi barrio cerrado, yo separe en origen, separe en la fuente, ese papel, ese cartón, ese envase de PET, de polietileno de alta, esa bolsita de polietileno de baja, ese telgopor EPS, esa fracción orgánica, que todavía no está desarrollada en Argentina, pero sí en Europa está ampliamente desarrollada la separación del cartón, del plástico, del vidrio, pero también de la fracción orgánica. Y de esa manera esa fracción orgánica puede ser compostada sin estar contaminada, ese plástico, ese cartón, esos metales puedan ser recuperados. Entonces lo que nos piden acá en esta ahí está el punto. 27, ¿cómo? No. ¿Hay alguna pregunta? No, Gustavo, se acaba de sumar Paula Ferrari. Espera que la voy a mutear. Ya está. No hay ningún problema. Entonces, bueno, lo que busca este nuevo contrato de los argentinos con la relación de los residuos en general y para los habitantes de la provincia de Buenos Aires con la resolución 137 es que nos involucremos todos en la separación en origen. Explícitamente la resolución habla de hacerse cargo, el barrio, pero particularmente los ciudadanos de ese barrio, de la separación en origen y de la gestión del transporte de esos materiales o coordinar el retiro con un transportista. Después pide que cada barrio, cada urbanización nueva tenga un referente ambiental, una persona con mínimos conocimientos ambientales para desarrollar este PEGIRSU, este plan de gestión de residuos sólidos urbanos. Y que deben presentar ante la autoridad de aplicación, el Ministerio de Ambiente, la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos, ese plan de gestión de sus residuos, ese PEGIRSU. Y la autoridad ambiental, el Ministerio de Ambiente, antiguo PDS, va a ser quien supervise y controle estas tareas, ¿no? Hay distintos artículos, puse algunos para reforzar lo que venía diciendo antes, pero es esa normativa que requiere a los clubes de campo y barrios contar con el plan de gestión de residuos, que se base en la separación en origen, que involucre a este grupo emergente de cooperativas o recuperadores urbanos, es decir, hoy el gobierno, la ley de envase que hoy esta noche se está presentando nuevamente el nuevo proyecto de ley de envases, pone a estas cooperativas en el centro de la gestión de recupero y reciclado de los residuos sólidos urbanos. Paréntesis, opinión del profesional, muchas veces con muy poca eficiencia, con altos grados de contaminación y altísimo grado de impacto para la salud de estas personas que trabajan como recuperadores urbanos, ¿no? Piden en el artículo 5 que se establezcan en el área metropolitana de Buenos Aires, y eso después se fue extendiendo a otras jurisdicciones, a los municipios como autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación va a supervisar y va a controlar la correcta gestión de estos residuos y de los planes de gestión de los barrios cerrados y clubes. Y llevar adelante una serie de capacitaciones para concientizar en lo que es la separación en origen, la correcta clasificación y contaminación de los residuos. Ahora, cuando un club de campo o un barrio cerrado define a un referente ambiental, que puede ser el intendente, que puede ser un vecino, que puede ser un consultor genérico que pueda llegar a tener el barrio, ese profesional, y lo mismo pasa cuando se define una gestión municipal de los residuos, lo que tiene que ver es de qué estamos hablando. Es decir, yo tengo que definir en mi plan de gestión cuál es el volumen, cuál es la línea de base de generación de los residuos. Hay distintas fórmulas, vamos a ver una muy rapidito,
pero yo tengo que contemplar a todos los habitantes del barrio, los que realmente están, porque hay muchos que quizás son de fin de semana, los proveedores que regularmente ingresan y tener una estimación de la generación de estos kilos por habitante. Cómo se generan, cómo se acopian, cómo circulan dentro del barrio, si hay puntos comunes de acopio, si hay una recolección individual, si el camión recolector entra al barrio o hay una recolección interna previa a la transferencia a un punto o una isla verde en el perímetro del barrio, ¿no? Obviamente hay un montón de conformaciones, barrios cerrados y countries, pero podemos tener un clubhouse o un área común del club de barrio privado o el club de campo. Después tenemos las viviendas particulares, después podemos tener espacios comunes como áreas deportivas, espacios de estos corredores que estaban hablando antes, ¿no? Y cuando hablamos de los residuos, no solo pensemos, como decía al principio, en la fracción de residuos de la bolsa negra, sino que también puede haber algunos áridos, no hablo de obras mayores en las cuales el propietario está obligado a contar con un contenedor para ese retiro, pero muchas veces hacemos alguna pequeña reforma y sacamos una pequeña cantidad que el barrio cerrado o la urbanización puede definir si hay un retiro conjunto, si hay un punto de acopio de esos pequeños volúmenes. No le voy a hacer a todos mis vecinos traer un contenedor por una pequeña reforma de una pared interna de un baño, ¿no? Pero bueno, yo tengo que contemplar, a contabilizar estos residuos, esas fracciones de residuos imputrescibles o reciclables, esas fracciones de residuos húmedos o residuos orgánicos putrescibles. Esto tiene que ver por la importancia, es decir, el putrescible o no es la generación de olores, lixiviados, atracción de moscas y roedores, es decir, no me vienen moscas, no me vienen roedores, no me vienen gaviotas a buscar los envases de PET, sino que básicamente lo que están buscando esos diversos organismos que pueden ser vectores de enfermedades, como pueden ser las gaviotas, los roedores de distintos tipos de enfermedades, hacen que ese residuo húmedo, ese residuo orgánico putrescible necesite un rápido retiro, ¿no? Y si hago planes de recolección diferenciada, es decir, regularmente voy a tener que retirar ese material putrescible que rápidamente empieza a una actividad biológica de degradación, frente a islas de puntos verdes que puedo juntar botellas, vidrios, papeles de diario y cartón, y puedo hacer una retirada mucho más lenta. Esto tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante, que es el gasto en la recolección interna, que también impacta en las finanzas de estos barrios, ¿no? Pero cuando hago un análisis para hacer un plan de gestión ambiental, tengo que contemplar todos los residuos que genera mi urbanización, mi barrio privado, contando los reciclables, que los puedo entregar a la cooperativa, pero también dentro de los residuos no reciclables tengo los húmedos, que los puedo compostar en algunos casos, al igual que los verdes, los residuos de jardín, de podas del barrio. También los áridos, definir cómo hago la gestión, hasta dónde le puedo permitir al vecino un retiro de áridos y hasta dónde me acepta la empresa de retiro esa gestión. Y a partir de ahí tengo que definir un conjunto de actores en mi plan de gestión que presento a la provincia de Buenos Aires o en el interior del país, si el barrio está sujeto a un requerimiento parecido, cuál va a ser la gestión que voy a tener que hacer con cada uno de esos residuos, y eso tiene que estar plasmado en un plan de gestión de residuos sólidos urbanos, el PEGIRSU, que cada barrio debe presentar por ley a la provincia de Buenos Aires. Acá hay un esquema de cálculo, esto muy rapidito lo cuento para no perder tanto tiempo, pero más o menos puedo estimar que la generación va a ser una relación entre las unidades funcionales, un promedio de 4,25 kilos por unidad funcional, tomando la familia tipo histórica que ya no está más vigente en la Argentina, de 4 personas por residuo y 1 kilo 100, 1 kilo 100 y pico por habitante, más lo que son los visitantes,
el jardinero, el piletero, el proveedor de mantenimiento, ahí le ponemos un 1.25 por cada unidad funcional. Entonces la producción total o la población total que va a estar generando residuos multiplicada por los residuos que generan, me permite hacer ecuaciones para ir generando cuál es la generación de residuos por habitante, por visitante, cuál va a ser la generación de podas y voluminosos, haciendo ecuaciones teóricas que después, obviamente, cuando yo tengo el ticket de retiro, esto me sirve, este cálculo teórico me sirve para controlar a la empresa transportista que me retira los residuos y para que no me estén agregando kilos de más. Es decir, este tipo de ejercicios me llevan a definir por cantidad de habitantes, de visitantes o proveedores de servicios, por residuos de poda, por residuos voluminosos, cuál es el cubicaje que voy a necesitar, y esto implica qué cantidad de camiones voy a tener que contratar a la empresa transportista, cuántos contenedores voy a tener que poner en áreas comunes, qué tipo de contenedor le voy a pedir al vecino que ponga. Es decir, no es lo mismo que haga un retiro cada 2 días de la fracción orgánica putrescible y una vez por semana o cada 15 días de la fracción reciclable. Yo que vivo acá en San Isidro tenemos el día verde, en Vicente López también tienen un día verde, muchos municipios tienen eso, que es una vez a la semana pasar a retirar la fracción reciclable. Yo la junto, tengo un contenedor de 120 litros, todo lo que es reciclable lo guardo ahí y una vez por semana lo embolso y se le dejo a Ecoresiduos de San Isidro, lo mismo hacen los vecinos de Vicente López con el día verde. Y después el resto, rechazo, esa mezcla de orgánicos con no reciclables, es lo que pongo en mi contenedor. Entonces yo como gestor de los residuos del barrio cerrado tengo que tener una definición para indicarle al vecino en función de los retiros y de la generación estimada por vecino, y si no le alcanza tendrá que poner 2 contenedores de 120, de 200 litros para que mi sistema de recolección interno o contratado externo que pasa por mi urbanización alcance a retirar y no pase a retirar contenedores vacíos, porque pierdo plata cada vez que para un camión a cargar un contenedor que está semi vacío, estoy perdiendo plata, ni tampoco me estén llamando todos los días los vecinos que tienen basura y no se la han pasado a retirar. Estos son cálculos numéricos que sirven. Lo mismo también el referente ambiental creado por esa resolución 137 de la provincia de Buenos Aires tiene que definir qué tipos de residuos estoy teniendo en mi urbanización para relacionarme con destinos sustentables. O sea, hay cooperativas que se especializan en papel y cartón, otras en plástico, otras en vidrio. Entonces puedo trabajar con una que me retire todo, pero tengo que considerar que no todo destino sustentable va a recibir los mismos tipos de residuos. Tengo que hacer esos cálculos con los residuos que van a disposición final, con los residuos que puedo mandar a una cooperativa de reciclado, que los vecinos me separan en origen y las entregan al barrio, cuánta poda, cuánto residuo, quién composta, quién no composta y qué composición tengo de mis residuos. La segunda etapa es decir, una vez definido el volumen total de residuos que generan y los sistemas que voy a necesitar para la contenerización y el transporte, entramos sí en esta etapa de contenerización. Es decir, sabiendo el volumen, yo tengo que definir y la frecuencia en la cual vamos a hacer los retiros, cómo la acopio, cómo le digo al vecino que acopie sus residuos, en húmedos y secos, orgánicos, papel y cartón y otros tipos de envase. Pongo islas verdes en mi barrio cerrado para que el vecino, cuando pasa por el ingreso, me entregue los reciclables. Tengo un área de compostaje para que el vecino lleve su poda y su residuo de jardín a ese área de compostaje del barrio. Es decir, tengo que ver cómo ese residuo que separó en origen cada unidad funcional o el clubhouse, el club y demás, lo transfiero a un lugar para que después venga la empresa contratada o el servicio municipal que me pase a retirar a llevar esos residuos, ¿no?
Esto implica una manipulación, obviamente, nuevamente tenemos el tema de distintos perros, gatos, aves. Quien va regularmente a Pinamar sabe lo que es el problema tremendo de los caranchos y demás aves que rompen los contenedores. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con esa gestión de los residuos una vez que están separados en el origen y los tengo que mandar a contenizar. Perdón que tengo que contestar una pregunta, un segundito. Yeah, I'm in a conference now. Are you okay? Bueno, mientras él vuelve, un poco la idea es que podamos hacer la resolución 137, ¿no? Lo que está pidiendo la provincia. Ok, thank you. Bye-bye. Hola, perdón. Entonces tengo que definir el sistema de containerización del vecino de cada unidad funcional y después tengo que definir cómo va a ser el circuito interno para llevarlo al punto de retiro por la empresa. Es decir, puedo hacer distintos sistemas de retiro puerta a puerta, obligar al vecino para que me lo lleve al punto de retiro, permitir que el camión ingrese por la urbanización a retirar. Esas son distintos tipos de opciones que cada unidad, cada barrio cerrado country tiene que gestionar. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, sí, perfecto. Bueno, muy bien, gracias. Disculpen que a veces... Después tengo que definir estos puntos verdes, o sea, más allá de esos residuos que van a ser retirados por el servicio contratado. Yo puedo definir dentro del barrio lugares donde puedo hacer campañas específicas para recibir electrónicos, ropa para donar, no sé, plásticos o restos de materiales de construcción que van a ir a un techo para mi país. Es decir, hay una serie de opciones que yo dentro de mi plan de gestión municipal puedo definir para que los residuos sean gestionados para maximizar las tasas de reciclado. Si se desconecta, nos conectamos. Acá hay algunas muestras de este tipo de puntos verdes, es decir, o puntos iniciales de acopio, pero también donde yo puedo ofrecerle al vecino un mejor trabajo interno para que distintos materiales que se van acopiando en los hogares puedan ser recuperados y reciclados, aparatos electrónicos, aceites vegetales usados, luminarias, materiales de la construcción, pilas y baterías. Es decir, cada barrio tiene distintas opciones para esos puntos verdes y después, bueno, definir una serie de elementos que tienen que ver con la contenerización, que el contenedor no afecte el tránsito, que el contenedor esté entero o sea lavado por el vecino para que no junte el lixiviado que genere olores. La facilidad de acceso y carga, es decir, yo tengo que facilitar esa recolección interna para que después lo puedan transferir al camión perimetral o externo que va a retirar el conjunto de retiros. Es decir, yo tengo que armar circuitos que no afecten la convivencia del vecino de la unidad funcional, no afecten la estética del barrio. Estas áreas de transferencia generalmente están en zonas arboladas, se tienen que mantener limpias porque inmediatamente los líquidos de los residuos empiezan a generar olores y son puntos conflictivos. Entonces los vecinos más cercanos a estas áreas de transferencia a los camiones de recolección son los que más se quejan. Entonces, bueno, tengo que
acordar los horarios de retiro del camión por los ruidos, los olores, las molestias que se pueden generar cuando hay una carga de descarga. Puede volcarse el lixiviado, el líquido, puede haber perros, gatos, moscas y demás, y eso me puede provocar a algunos vecinos ciertos tipos de quejas. En el mercado hay distintos tipos de opciones de contenedores, pero como vemos en estos equipos de acá, tienen que permitir la carga, el manipuleo, las rueditas para el transporte. Estos son de 1000 litros, estos son de 120, 200 litros, pero ya en zonas de transferencia puedo ir a los de 3000 litros, 3 metros cúbicos, o para los camiones de poda puedo poner sistemas de roll-off, lo mismo para contenedores de residuos de construcción y demolición. Es decir, tengo que tener en el plan de gestión definir una estrategia para los contenedores que le pido a cada unidad funcional y los contenedores con los cuales desde el barrio vamos a gestionar las distintas corrientes de residuos. Definir cronogramas de retiro, que cada vecino en el reglamento con propiedad sepa qué día, en qué horario, qué materiales se pueden reciclar, qué pasa los días de lluvia, qué pasa los días feriados y demás con la gestión de los residuos. Después viene todo lo que es ese servicio de recolección y transporte. Hay proveedores privados, proveedores de cooperativas, servicios municipales que en algunos casos se pueden hacer convenios para el retiro. Es decir, hay distintas opciones que el referente ambiental puede plasmar en el plan de gestión ambiental, plan de gestión de residuos, el PGIRSU, y después será avalado por todos los vecinos. Ahí tengo que buscar transportistas y destinos sustentables que cumplan estándares, que estén habilitados por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, que cumplan estándares mínimos, que eviten la dispersión o la venta en el transporte, la mala gestión, que garanticen la operación con lluvia y sin lluvia. Hay algunos barrios que tienen acceso de tierra. Bueno, hay que trabajar en mejorar la calidad del proveedor que va a retirar esos residuos, que cumplan horarios, regímenes de trabajo, entrega de los manifiestos, que vamos a ver adelante cómo se genera, y todo un proceso de gestión. Como referente ambiental tengo que definir los destinos sustentables, entrar en la página de ambiente de la provincia de Buenos Aires para ver a quién le voy a estar mandando mis residuos, con quién voy a hacer el contrato de retiro o entrega o transferencia de los residuos generados en mi urbanización o barrio, ¿no? Hay toda una cadena de valor. Obviamente yo tengo que colaborar con el destino sustentable en que sea el material limpio, bien preclasificado, para que ellos en su planta mejoren la relación y en función de eso bajar los costos. Obviamente cuanto mejor separe en mi urbanización los materiales, mejor van a ser recibidos por el destino sustentable creado por esta norma, y cuanto mejor estén separados, mejor va a ser la valorización económica de esa cooperativa u organización. Estos destinos, más allá de las cooperativas, pueden ser plantas que están manejadas por la SEAMSE. El SEAMSE, cuando uno no tiene destino, puede darse de alta, y si es aprobado puede enviar estos materiales a plantas del SEAMSE o la empresa Arcichex, que recibe este tipo de residuos de grandes generadores. Lo que es importante es llevar ese referente ambiental. Cada barrio tiene que tener un libro de operaciones, también creado por la resolución 137, en el cual se va registrando los materiales que fueron entregando a cooperativas, al servicio de retiro y transporte para disposición final, la gestión de escombros, podas y demás. O sea, yo tengo que llevar un libro donde el área de seguridad del barrio cerrado, la intendencia o responsable va pasando, va descargando estos datos de los camiones que han pasado a retirar y de qué organizaciones de destino han sido estos, porque si algún día hay un conflicto que el material que se retiraba de un barrio es vertido ilegalmente en un destino no sustentable, curso de agua, descampado, quema y demás,
yo tengo el manifiesto o tengo el registro que a tal hora tal o cual transportista vino y retiró tal o cual material. Entonces, para eso la normativa me pide tener un libro, tener un plan de gestión, tener identificado a la containerización, al tipo de transporte, a los acuerdos que tengo, a la seguimiento y control, y un firma y un responsable de referente ambiental y el referente legal de la organización. Una vez que tengo armado el sistema, o sea, yo tengo que dar de alta la urbanización en el sistema de manifiestos electrónicos de la provincia de Buenos Aires, me tengo que loguear en el sistema como la urbanización tal, tengo que entrar al ingreso del sistema de manifiesto electrónico con una clave, usuario y clave, tengo que poner en qué barrio estoy, qué cooperativa me va a estar haciendo la gestión, voy a tener que comprar una cantidad de certificados, no son muy caros, pero tengo que hacer una compra y pagarle al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires por esos certificados electrónicos que me van a dar la trazabilidad de que yo estoy gestionando todas las corrientes de residuos con destinos sustentables o estoy enviando de rechazo no reciclable a el SEAMSE, ¿no? Y voy generando una serie de documentos hasta que llego a un cupón de pago, una liquidación, y voy generando esos certificados que después la cooperativa me tiene que liberar, me va a firmar, me va a entregar indicando la cantidad de kilos de materiales que fueron recibiendo. Lo mismo el SEAMSE o Arcillex me tiene que determinar los materiales que fueron recibiendo. Tengo un poquito más, pero preferiría cortar acá y pasar a preguntas si hay. Lo otro era una cuestión más técnica ya de cómo armar estos sistemas de logística cada vez más inteligente. Hay una serie de normativas que nos van a involucrar a todos con la ley de envases en la gestión de los residuos. Esto es algo que se viene cada vez más. Ya no me puedo saltear los sistemas de manifiestos electrónicos, o lo puedo hacer a riesgo de avisarle a los vecinos de mi urbanización a lo que me expongo. Hay normas, hay trazabilidad, hay policía ecológica que sigue los camiones, hay seguimiento de los vertidos ilegales que se están haciendo, pero yo necesito estos referentes ambientales que me controlen la generación de residuos, que me controlen el retiro y transporte de los residuos, que me permitan hacer un seguimiento profesional de las distintas corrientes de residuos y cumplir esa trazabilidad que va vía cadena de custodia de manifiesto electrónico, donde a mí me certifica Ambiente de la provincia los retiros que fueron haciendo o los destinos que fui eligiendo como destinos sustentables de los reciclables y los rechazos que tengo. Para eso necesito un referente ambiental con un mínimo conocimiento, planificar mi gestión, qué contenedores, qué logística interna voy a hacer, qué voy a descontar haciendo compost o haciendo disposición en mi propia organización, qué puedo entregar como materiales de construcción usado para no tirar todo y donarlo a organizaciones como Techo, ropa, RAE, residuos electrónicos, a quién puedo donar esos materiales y bajar el costo, porque todo esto parece siempre gratis, que las cooperativas lo van a recibir gratis, que los operadores de residuos lo van a recibir gratis, pero ya Ambiente de la provincia nos cobra el manifiesto electrónico y cada destino que nosotros contratamos, más el transporte, nos va a estar cobrando a la urbanización. Gracias y preguntas, 5 minutos más. Tengo un visitante de Alemania que llegó acá y se perdió en Ezeiza, llegó al hotel y nadie quiere cambiar dólares, lo cual no le creo, pero bueno, está inquieto el alemán. Bueno, Gustavo, igual te agradecemos mucho la charla porque todos los clubes todos los años tienen que presentar esta resolución. El ministerio nos tortura, nos va mandando, miren que les está por vencer. Entonces está bueno este panorama general que nos diste. Yo quisiera agregar algunas cosas que vos no mencionaste, por ejemplo, la gestión de los aceites vegetales usados, que también nosotros por lo menos lo incorporamos eso y lo ponemos en el plan de gestión.
El otro tema que me parece muy importante y que no lo estamos abordando es el tema de seguridad y salud ocupacional. O sea, los que manipulan los residuos dentro de los clubes tienen que cumplir con normas de seguridad, porque pensemos que está manipulando cosas con bacterias. O sea, en algún momento tienen que cubrirse la cara, tienen que usar guantes para no lastimarse. O sea, todo ese tipo de cosas, seguridad y salud ocupacional tiene que estar atento también. El otro tema que lo dejo así para que informemos es qué hacemos con las ramas. Todos tenemos millones de ramas. Hacemos compostaje, no hacemos. Estaría bueno tener como una especie de inventario de qué hacen los clubes con las ramas, que es costosísimo llevarlas a los rellenos. Si bien las aceptan, pero es costosísimo. Y nosotros con Ana trabajamos en la ordenanza del municipio de Pinamar, y claro, todos los vecinos van, sembraron un montón de árboles, los vecinos van de vacaciones diciembre, enero, febrero, marzo, pero los árboles, los jardineros los cortan todos los meses, y hoy el volumen de poda y verde de los, ¿cómo lo llamaban ellos? Los parqueros, es mucho más importante que el de RCU. Y puede ser que en algunos barrios, si uno empieza una debida gestión de toda la poda de verdes, en volumen pasa a ser mucho más importante que el de RCU. Y eso se puede chipear, se puede compostar, uno puede bajar costos haciendo su propia gestión. Obviamente hay que comprar una máquina de chipeo, hay que ver qué hacemos con ese material, ¿no? Bueno, por eso pregunto qué hacen todos, si nos pueden dar esa información, está bueno tenerlo. Nosotros tenemos, bueno, nada, somos grandes generadores, desde el 2000, bueno, desde que salió la resolución, hacemos las presentaciones y tenemos muchas fracciones de separación, hasta pilas y baterías y bueno, y demás, ¿no? Con los verdes tenemos un centro de disposición de residuos y ahí lo que hacemos es, primero clasificamos lo que podría ser chipeable y lo que no, porque por ejemplo las ramas muy grandes, no. Entonces esas se cortan para leña y quedan a disposición de quien las quiera venir a buscar, para los hogares, chimeneas, lo que sea. Y después todo lo demás se hace compost y se devuelve al vecino embolsado, ¿sí? El tema del chipeado lo hacemos, tenemos una chipeadora, pero como el volumen nos excedió, tenemos una empresa que chipea en el sitio, composta en Pilar, en otro lugar, en un campo, y ya nos trae compostado y certificado, ¿no? Porque el compost está certificado por... Mira, María, los municipios de acá, Vicente López, San Isidro y unos cuantos más, San Miguel, están todos chipeando. ¿Por qué? Porque el SEANSE te cobra por disponer de ramas como si fuera RCU, entonces un barrio cerrado tiene que hacer la misma estrategia, o sea, estar enterrando material que yo puedo procesar, que me va a generar un beneficio con el compost y demás, por un tercero, bueno, hagámoslo acá y bajemos los costos, porque el camión te baja la palanquita cada kilo, cada tonelada, no, cada kilo, que metés es plata que vos perdés, ¿no? Y ahora, Fernanda, te hago la pregunta, ¿y la gente acepta el chipeo? Sí, de hecho nos piden. Nosotros lo que hacemos es, tenemos una planilla de distribución, como son muchos barrios, según el número de espacio verde que tenga, la cantidad de hectáreas y lo que genere. El señor que recepciona el verde, que está en el centro de distribución, cuando llega una camioneta del barrio X, anota tantos metros cúbicos de barrio X y va anotando. A fin de mes computamos, bueno, de los 20 barrios, no sé, uno me mandó el 10%, el otro el 15%, el otro X. Cada uno aportó en un porcentaje ese total de verdes. Entonces, las bolsas, que son 700 más o menos, 700 bolsas de compost tenemos, las dividimos por los barrios en esa proporción. Si a un barrio le hizo el 10%, le damos 70 bolsas. Y esas bolsas las usan o los vecinos, porque quedan en intendencia, entonces pueden pasar a buscarlas, o para los espacios verdes. Te digo, por los vecinos de acá de La Martona, nadie va a buscar ni medio milímetro de chipeo a ningún lado, no les interesa para nada. Por eso te pregunté. Nada, la verdad que a nosotros nos costó, pero sí, pero piden. No, nosotros vamos para rellenar caminos. Claro, bueno.
Bueno, pero tampoco es una mala opción, digo. Ana, por eso hablaba del tema de los costeos. Si uno empieza a hacerse los números el intendente y decir, che, ¿cuánto estamos pagando de disposición de ramerío o de escombros o de tal cosa? Uno empieza a ver, viste, a explicarle al vecino por qué separar, por qué procesar, le va a beneficiar al barrio. O sea, esto es, piensen que el principal presupuesto fuera de recursos humanos de todas las 2.220 intendencias del país, ni que hablar Cava, es residuos. Sí, es residuos. Residuos es después de recursos humanos y los barrios cerrados tienen el mismo problema. Entonces, quizás, bueno, puede ser que algunos tengan más de seguridad por el costo de la seguridad privada en un barrio, pero es muy importante que el vecino entienda la relevancia de esto. Nosotros, cuando hacíamos lo de Ana, Pinamar mandaba a Madariaga a disponer sus ramas y sus podas, entonces debía pagarle a un municipio vecino para hacerse cargo de eso. Eso es costo. Mandar al SEAMS es costo. Hoy tenemos la pelea de Luján por este tipo de residuos. Entonces, entendamos que por qué Luján no quiere mandar al SEAMS, porque es un costo. Prefieren enterrarlo en sus propios lugares. Entonces, no atender esto, no sentarse con la lapicera, con la calculadora, hacer los números de esto. Los vecinos quizás te están quejando de que el tipo de seguridad, 2 o 3 cosas para bajar el costo. Y no se dan cuenta que a veces en residuo hay un costo muy importante y una mejora en la calidad de vida, pues tampoco es ponerse a tener un basural en el barrio cerrado. Entonces, bueno, ahí es donde, para cerrar mi mensaje, me tengo que ir, discúlpenme, que quería dejarlo, que esto, la ecología impacta en los costos. Si no entendemos esto, no vemos lo que está pasando en las grandes ciudades, no entendemos a Moyano por qué maneja los residuos del país. O sea, hay una enorme cantidad de recursos en este sector de los residuos, y que si uno no maneja bien los números, cuando venga la ley de envases y otras leyes que van a venir después de eso, nos van a sacar plata de todas las cooperativas, de todos los intermediarios de los residuos, y no digan que no les avisé. Así que a ponerse a hacer números, sí. Bueno, te agradecemos. Ana se tiene que ir y sé que vos también, así que bueno, te agradecemos muchísimo tu presencia y la exposición y te liberamos. Te agradecemos muchísimo, la hemos grabado la reunión, así que la vamos a subir después de no se la manden a Moyano, eso sí. No se la manden a Moyano porque me crucifica. No. Bueno. Gracias.